gozo en mi corazón ya desde anoche. Sabe que ayer pude ir a compartir y predicar en una confraternidad de jóvenes. Realmente uno va con las expectativas de poder dar la palabra que Dios te da, ¿no? Pero en ese momento el Señor me estaba hablando, algo me estaba sucediendo mientras estaba predicando. No me sentía muy cómodo en el sentir de algo tradicional, pero algo Dios estaba haciendo en mi corazón mientras yo estaba compartiendo y veía los rostros de todos esos jóvenes. Me di cuenta cómo Dios está influenciando la iglesia, esta iglesia, cómo nuestros jóvenes iban con un espíritu de influencia. Pero quiero compartirle algo. Mientras estaba predicando y veía los rostros de esos jóvenes, me di cuenta la ausencia, la falta de líderes de ejemplo, de padres de ejemplos. Y mientras compartía la palabra veía cada uno de esos rostros y el Señor me mostraba en sus miradas como una mirada perdida. Y así están los jóvenes. Y el Señor cargaba mi corazón porque ahí pude entender por qué el Señor me desafiaba el ser influyente. Yo digo, Señor, estaba luchando anoche, no quiero decir nada, Señor, pero el Señor me carga mi corazón al compartir en la iglesia. Pone a mi mente lo de Timoteo cuando Pablo le dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. No quiero hablar de esa parte, pero dice el contrario. Fíjese, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Iglesia dice, trata de ser ejemplo, está reconociendo de que no somos perfectos, de que podemos tropezar, de que van a haber muros, vamos a dolernos, vienen procesos difíciles, pero dice, trata de ser ejemplo. Y yo me gozaba porque digo, gracias Señor por lo que estás hablando a la iglesia, por lo que tenemos que vivir cada uno de nosotros en nuestro verdadero evangelio, tratar de ser ejemplo para otros creyentes. Dice, cuando te oigan en tu modo de hablar, cuando vean cómo vives, dice, que ellos traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y confianza en Dios. Y el Señor me cargaba anoche en mi corazón porque digo, faltan padres, faltan líderes, faltan ejemplos en esta sociedad, y por eso Dios nos ha dado un desafío de ser influyentes, iglesia. Con todo respeto, estos jóvenes necesitan influencia. Nosotros necesitamos influencia de los mayores. La versión Reina Valera dice, sé ejemplo en espíritu, que corra la pasión dentro de nosotros al Dios al quien servimos, al Dios al quien buscamos. Y me sorprende porque dice, trata. No está diciendo que seas perfecto, no está diciendo que seamos recontra santos. Trata de ser. ¿Sabe qué, amado? Tus hijos te necesitan, tus nietos te necesitan, estos jóvenes te necesitan, la iglesia te necesita. Yo quiero animarte, si estás sentado, que te pongas de pie, por favor. Tómale la mano a la persona que está ahí a tu lado. Yo sé que Dios sigue preparando esta iglesia. En este espíritu, con tus ojos cerrados, decirle, Señor, ayúdame a ser de influencia, ayúdame. Es un instante más, iglesia, que el Espíritu quiere ministrar la iglesia. Oh Señor, se necesita en este tiempo líderes, ejemplos, hombres y mujeres que aún en el dolor pueden llevar de tu espíritu, mostrar de tu ímpetu en sus vidas, aún en momentos de crisis, Señor, ser ejemplo, aún en momentos de alegría y cuando las cosas avanzan, ser ejemplo. Danos la gracia, Señor, para bendecir, ser de influencia, Señor, a generaciones que siguen. Iglesia,
Iglesia, en este tiempo toma el tiempo y ora por tus hijos. Vamos, iglesia, ora por tus hijos. No importa si están contigo, si están en tu techo hoy, ora por ellos. Aun si son niños, ora por ellos. Ora por sus futuras esposas, por sus futuros esposos, por los futuros tiempos que vienen para ellos. Ora por tus nietos. Iglesia, es un instante donde Dios está ministrando. Bendice esa generación, Dios. Bendecimos los niños, bendecimos los adolescentes, bendecimos los jóvenes, amado Señor. Bendecimos cada hombre y mujer de esta congregación. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas y mirarte a ti, Dios, porque tú nos has escogido para ser de influencia en este tiempo, Dios. Enciende la iglesia. Enciende la iglesia de poder ser ejemplo, Dios, en amor, en conducta. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. ¿Sabes qué? Tal vez siento en mi corazón decirte algo más. Tal vez debas soltar perdón sobre tus hijos. Tal vez necesitas decir: yo lo perdono. Tal vez tengas que decir de alguien: perdón. Sabes que Dios está haciendo algo hermoso en esta congregación. No te quedes afuera de lo que Dios quiere hacer. Dios, bendecimos este tiempo. Bendecimos este tiempo, Señor. Hay un rey. Hay un rey. Cristo, mi rey. Ven, gobierna, dice, mi hogar. Dios, ayúdanos para ser de influencia. Para ser de influencia, Señor. Para ser de influencia, Señor. Lo necesitamos. Si quieres subir un poco, bro. Adentro, Dios. Adentro, Dios, carga. Carga, Señor, y quema. Quema por dentro, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Dale tu mejor aplauso al Señor. En tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Déjame decirte, Dios necesita usar tu vida para influenciar a otros. Dios quiere usarte para influenciar a otros. La iglesia te necesita. Amén. Ore por la adolescencia. Ore por la juventud. Ore no solo los adolescentes y los jóvenes y niños, sino ore también por cada hombre que Dios le pone a su lado, cada mujer que Dios le pone a su lado para bendecir y para influenciar. Ser ejemplo en espíritu, pasión por el Señor. Amén. En esta mañana quiero dar lugar a la palabra, a compartir con nosotros, y aceptó el desafío. Predicadora nueva, por así decir, su segunda vez, no sé cuánto va ahí, pero Fiorella Omarini de Ceballos, y recibimos la palabra del Señor con un aplauso. Extiende su mano hasta este lugar y vamos a orar por ella. Amado Dios, gracias te doy por esta mañana, gracias por este tiempo, y tú preparas nuestros corazones. Dale gracia, dale sabiduría, Señor, que pueda transmitir tu palabra, lo que tú has hablado a su corazón, Señor. Todo eso que has cargado y que ha estado procesando en su vida interior, Señor, pueda transmitirlo con pasión
en esta mañana y poder ser de influencia para tu iglesia, Dios. Bendecimos, Señor, su vida, su matrimonio, su familia, sus hijos. En el nombre de Jesús, en este tiempo ponemos tu palabra delante de ti, Señor. Amén y amén. Amén. Buen día, hermanos, a los que nos saludé, algunos nos vimos temprano. Es una hermosa mañana y creo que el Señor ya desde el comienzo viene hablando, ministrando. Y mi desafío en este día es que cada uno de ustedes, como haya venido, pueda realmente poner la mirada en el Señor y escucharle a Él, porque Él quiere hablar a cada uno. Amén. Acepta ese desafío. Yo en este día solamente soy esto, un vaso, que como dijo nuestro pastor, acepto el desafío, pero soy solamente eso. El Señor es quien habla, Él es quien trae su palabra a través de su palabra, y quiero compartirles en esta mañana. Así que este día, ahí ya pusieron el título, le puse este título a esta reflexión, dice entrega a tiempo. Y esa imagen, no sé si alguna vez les ha pasado de hacer un pedido, ¿verdad? De una encomienda, o cuando pido comida rápida. A mí me pasó una vez que me llegó helado, que me encanta el helado, y llegó todo derretido. Qué desilusión, ¿verdad? O sea, cuando llega resulta que, bueno, el chico que traía la encomienda se demoró un poco de tiempo y llegó así. Yo, uy, ahora, todo mezclado los gustos. O una pizza que llegó a veces dada vuelta el queso. A nadie le pasó eso, solo a mí me pasan esas cosas. O algo, ¿verdad? Muchas veces pasa esto, ¿no? Hay un recorrido, hay un camino, pero a veces por una cuestión de tiempos no se llega a tiempo. Y le voy a invitar a que busquemos un pasaje en el libro de Efesios 5, y vamos a reflexionar sobre esta palabra. Si usted tiene su Biblia, la puede buscar, si no también lo vamos a poder leer acá. Puse esta versión en NBI, pero quizás tiene otra versión y me gusta esta versión. Y vamos a leer, dice Efesios 5, el 15. Dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. Y sobre esto quiero que reflexionemos en esta mañana. En esta carta, ¿verdad? Los Efesios, seguramente lo saben mucho aquellos que estudian, y si no, hoy tenemos tantas herramientas para estudiar su palabra y conocer. Pablo escribe esta carta a una iglesia. Y el Señor inquietaba eso y en esta palabra, porque era una palabra para una iglesia en un momento determinado, en un tiempo que estaban viviendo. Si podemos pasar a la otra imagen, donde ahí hay un poco, se ve las ruinas, ¿verdad?, de la ciudad, y Pablo, ¿no?, que estando preso, pero en esa ciudad pasaban muchas cosas en ese contexto y en ese tiempo. En el libro de los Hechos ya se habla de ese lugar, y ahí se empieza a extender, se planta esa iglesia y se empieza a extender el evangelio durante años, y nace esta iglesia, la misma iglesia que en Apocalipsis conocemos el pasaje de Apocalipsis 2, donde dice: conozco tus obras. Pero a esa iglesia Pablo le está escribiendo en este contexto. Era una iglesia que era muy importante en esa época, porque tenía un puerto, y sabemos que esas cosas para lo comercial y la economía es muy importante. Era un lugar donde las rutas se cruzaban, las rutas de comercio, y ahí se comercializaban. Había mucho comercio en ese lugar. Por lo tanto, todo lo que trae eso, ¿verdad? Una ciudad arraigada, ¿sí?, a lo material, al materialismo, viviendo. Y no solo eso, sino que era una ciudad donde estaba el centro de un templo a una diosa
romana que se llamaba Diana, o en griego Artemisa, quizás les suena. Había un culto pagano, si quieren investigar de qué se trataba ese culto, pero realmente era algo terrible lo que sucedía en ese momento. Y saben que un día una profesora en Gervel dijo algo que me quedó grabado, justamente estudiando estas cartas. Y veíamos tantas cosas con mis compañeros y decíamos, ¿todo esto pasaba en ese lugar, en ese tiempo? Sí. Y cuando uno piensa que la palabra de Dios, bueno, pero fue hace tantos años atrás, esa misma palabra y ese mismo contexto que vivía la iglesia en ese lugar, es el contexto que nos toca vivir a nosotros hoy. Y aún me atrevo a decir que en esa época a veces no dimensionamos la perversión que había. Si leemos el libro completo de Efesios, vamos a ver, Pablo viene hablando de otras cosas. Sí, dice, no se entreguen a esto, a aquello. O sea, habla tantas cosas a la iglesia. Es una carta realmente hermosa para estudiar, para aprender y para escuchar y ver, para examinar nuestro caminar. Y en ese mismo contexto que Pablo escribe esta carta, les da esta palabra y les da un consejo, podríamos decir, una advertencia. En esa parte dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado. Hay algo que me está diciendo advertencia, cuidar, mirar. Hay otra versión que dice, mirá diligentemente cómo estás caminando en tu vida. Como cristiano, como hijo de Dios, como padre, como esposo, en el rol familiar que me toque vivir hoy, en mi trabajo, en mi estudio, en mis amistades, con la tecnología, con lo que me rodea. Dice esta parte, tené cuidado y mirá con atención. Esta palabra nos invita a examinarnos. Por eso yo al principio le dije, es un desafío personal, porque así como el Señor me habló en lo personal, sé que a cada uno el Señor en esta mañana le va a hacer ver de qué manera usted está conduciendo su vida. La segunda parte dice, no vivan como necios, sino como sabios. Hay otras versiones que es un poco más cruda, dice, vivan como gente que piensa lo que hace. Esa dice una versión del lenguaje actual. No como necios, ahí hay dos como contrapuestos, ¿verdad? La necedad y la palabra de Dios nos habla mucho de eso, ahí vamos a ver algunos proverbios, pero una persona necia es aquella persona que mira su propio caminar, insiste en sus propios errores, se aferra a sus propias ideas o posturas equivocadas y sigue por su propio camino, sin escuchar nada, sin mirar nada, aunque esté caminando equivocadamente. La necedad lo lleva a seguir por ese lugar. Pero el sabio dice que es una persona prudente, con sensatez, que teme a Dios y que busca agradarle a Él, que es humilde, que puede reconocer aún su error y someterse a la voluntad de Dios. Hay 3 proverbios que los menciono en este lugar solamente para que veamos qué dice la palabra de Dios sobre esto. Están en la otra imagen. Y dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Y podríamos mencionar cuántos, solamente seleccioné 3 proverbios. Lean proverbios, les doy el desafío, y marque cuántas veces en proverbio aparece la palabra sabio y necio. Y cuántos consejos la palabra de Dios nos da que a veces desestimamos respecto a esto. Es clara la palabra y ahí nos muestra justamente esa imagen de esa necedad, de esa propia opinión, de ese caminar
derecho en su propia opinión, dice este pasaje. O sea, en mi propia idea o concepto que yo tengo de lo que estoy haciendo y cómo estoy viviendo, voy bien. Vamos a pasar a la otra imagen que dice, aprovechando bien el tiempo. Seguimos en el pasaje de Efesios. Solamente vimos tener cuidado, caminar no como necios, sino como sabios. Y esta tercera parte dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Ahí puse 2 imágenes que no sé si a usted le pasa en casa, pero creo que una de las primeras, podríamos decir, discusiones en casa fue con el dentífrico, ¿verdad? Porque para mí ya quedaba un poquito y lo tiré. ¿Alguien hace eso? ¿O son de los que sacan hasta lo último de la tierra? ¿O la mayonesa, verdad? Que exprimimos. O el limón. Yo soy muy mala exprimiendo. Pero yo veo que hay personas que exprimen, que en mi casa tengo uno, que exprime que parece que ya la cáscara va a quedar, no sé, ¿no? Se va a romper en pedazos el limón. Pero aprovecha hasta lo último. Y se me venía esa imagen en esta palabra de aprovechar el tiempo. Este ejemplo de sacar todo el provecho. El tiempo en nuestra vida es un recurso, es algo que Dios nos da. Y quiero decirle que es limitado. En la escuela cuando hablamos de economía, de los recursos, y hablamos de esto, ¿verdad? Es limitado. Llega un momento que se termina. Los días se acaban con las 24 horas, los años no sabremos cuándo, pero en algún momento se termina. Es limitado. Él nos lo dio y Él sabe cuándo va a ser el último día. Y no solo eso, sino que el contexto en el que nos toca caminar y vivir es que los días son malos. Los días en los que vivimos son malos, no solo por la cuestión económica que nos toca atravesar, sino que en este tiempo aún tenemos una persecución mucho más fuerte que se lleva a un nivel exponencial con la tecnología, que es el pensamiento, lo que creemos, la ideología, aquellas cosas que quieren ponerse en nuestra mente y decirnos, este es el camino, por acá es, que traen confusión, que nos hacen mirar hacia otro lado, en vez de mirar la palabra y buscar el consejo. Dejamos que esas ideas se introduzcan tan sutilmente que terminan llevándonos por un camino que es equivocado, porque no hay mejor camino como hijos de Dios y como cristianos que el que está acá. Amén. ¿Usted cree eso? Puede decir en esta mañana, este es el camino, Cristo y todo lo que en su palabra está, que me enseña y me dice cómo vivir. Y no solo eso, sino que tenemos demasiadas distracciones en este tiempo. Demasiadas, diría. Es difícil a veces tomar el control y dejar de lado cosas, ¿no? La tecnología, no es que soy enemiga, pero muchas veces nos quita demasiado tiempo. O no solo eso, sino que las personas que nos gusta hacer muchas cosas, me pongo en primer lugar, nos encanta ocupar nuestro tiempo. Y cuando nos toca, no, uy, qué difícil. Pero aún en eso, en el activismo, en el hacer. ¿Saben que hay un ejemplo de una historia de una empresa muy conocida de celulares? Nuestro pastor Ezequiel quizás la conoce la historia o no, no sé. No es que la puse por nuestro pastor, ¿no? Porque acá yo digo, Diego me va a decir esto, ¿lo estás haciendo? Pero no, ¿sabe que escuché esta historia? Y dice que cuando Steve Jobs asume en esta empresa de teléfonos y otros dispositivos, se producían como 340 productos distintos. Un montón, ¿sí? Mucho. Y él de repente simplificó todo a solo 3 o 4 cosas. O sea, podríamos hacer un montón de cosas, pero él dijo, no, esto. Y sobre eso se quedó. A veces hacer muchas cosas y también ocupar el tiempo haciendo mucho no siempre significa que lo estoy aprovechando bien. Porque a veces me voy por cosas que parecen buenas,
pero que me están quitando un tiempo para algo específico. Y la última parte del versículo dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no sé si se llega a ver acá el cartelito, pero ahí hay como pareciera dos direcciones: mi voluntad y la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios para nuestra vida como hijos que está en su palabra, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer y como queremos vivir está acá. Solamente tengo que estudiarla, conocerla. Fíjese que Efesios, si usted va al capítulo 6, habla de los deberes filiales. Léalo en su casa, con sus hijos, con su esposo, con quien esté en su lugar. Y ahí va a ver todas las cosas que nos dice respecto de caminar en nuestra vida, en nuestra casa. O sea que alguien no podría decir: no sé cuál es la voluntad de Dios. Sé qué es lo que tengo que hacer. Porque Él ya lo ha escrito y ya lo ha dado para todos, para cada uno de nosotros. Pero además de eso, que somos todos sus hijos, Dios en cada uno de nosotros puso algo. Hay un plan y un diseño. Sabemos que cuando decimos que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre y nos conoce desde aún antes de todo, estamos reconociendo de que Él es nuestro creador y Él nos formó con un propósito. Palabra que tantas veces la decimos, la hablamos, la mencionamos. Un propósito, una voluntad perfecta de Él. Esa voluntad que en el ser humano es la capacidad que cada uno tiene de elegir libremente qué desea y qué no desea hacer. Mi voluntad, lo que yo quiero, mis propios deseos. Su voluntad, lo que Él quiere, lo que Él desea y lo que Él ya pensó para mí. Lo que Él ya pensó para tu vida, que es personal y que es único. A los niños desde pequeños se lo decimos. Cuando los vemos: sos único, sos especial. Hay algo especial de Dios en vos que yo no lo tengo, no por ser menos, pero que es diferente. Conocer esa buena voluntad de Dios para este tiempo, para tu vida. ¿Dónde estoy buscando? Yo veo, nuestro pastor recién hablaba de los jóvenes y me toca estar todos los días de la semana en aulas, ¿verdad? Donde veo jóvenes y veo también esas caritas, esas miradas perdidas no sabiendo hacia dónde van. Hablo y converso muchas veces con chicos que ya van a terminar el secundario y que van a seguir haciendo y no tienen absolutamente idea de nada. Y el tiempo va y bueno, les da lo mismo. Total, si tengo un año más, me lo tomo libre. Y hoy con toda esta cultura tan light, ¿no? Que bueno, no pasa nada. Pasa su vida, su tiempo. Y muchas veces, a veces a nosotros nos pasa lo mismo, aún siendo adultos. Estamos esperando algo. Dios, háblame, a ver. Cuando era adolescente, en mi iglesia crecí en un pueblo en una ciudad, llamada Ramírez, en Entre Ríos, y me formé ahí desde pequeña hasta que me casé y hicimos de nuestro lugar. Y en ese lugar crecí, y en un tiempo vino un pastor, ¿no? Oraba y bueno, daba muchas palabras a muchas personas. Y yo me iba a mi casa frustrada, porque yo decía: ay, Dios, ¿acaso yo no estás mirando en mí nada? No, todos tenían llamado a muchas cosas y parecía que nada. Pero ¿sabe que en ese momento Dios me dijo: es que estás buscando en el lugar equivocado? No porque esa persona no pueda dar una palabra, y Dios usa personas a dar palabras, pero no es esa la esencia. Yo soy Cristo. Si estás en mí, busca en mí.
aún te ama a mí y aún está dispuesto a esperar el tiempo que yo tenga para hacer lo que yo quiera con tu vida. Muchas veces nos movemos por modas, por emociones, por expectativas de otros o que otros tienen sobre uno, por necesidades. Pero si yo reconozco que Dios ya tiene todo y sabe todo, ¿por qué no busco en Él? Hay 3 puntos de esto de la voluntad y el primero es entender el tiempo. ¿En qué tiempo estoy hoy? ¿Qué me pide Dios en este tiempo? Y vuelvo a decir, a todos nos pide vivir de la misma manera conforme a su palabra. Eso no es algo negociable, pero quiero que piense en su persona, en su tiempo, como niño, como adolescente, como joven, en su soltería, siendo padre, esposo, abuelo, tío, el rol que sea, porque todos tenemos algún rol dentro de una familia. En mi servicio, en mi trabajo, en lo que Él me ha dado, ¿en qué tiempo estoy? ¿Puedo entender ese tiempo? El Salmo 139, que es muy conocido, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Camino como si nada en esa necedad que hablamos hace un ratito, o busco en verdad entender el tiempo de Dios para mí. Y sabe que no es algo tan místico, porque aquellos que se han entregado a Cristo y le buscan a Él y tienen comunión con el Espíritu Santo, Él nos habla. Él habla a través de su palabra, pero Él habla cada día. Yo he tenido momentos en nuestros grupos pequeños lo hemos compartido, cortando la cebolla y haciendo cuantas cosas, y el Espíritu Santo trayendo algo. Pero muchas veces nos pasa, en el otro punto, que hay algo, porque yo pensaba, pero ¿por qué será entonces que no entrego mi tiempo? Vamos a pasar a otra imagen. Si dice ahí, punto 2, rendir mi tiempo. Y con mi tiempo me refiero a todo, no solamente a las horas del día, a todo, a cada etapa de mi vida, a todo lo que Él me da. ¿Qué me impide rendirme a Él en ese tiempo que Él tiene? En Lucas está la historia cuando el ángel se le aparece a María, ¿verdad? Y ella diciendo, pero ¿cómo puede ser si yo no? ¿Cómo que voy a engendrar por el Espíritu Santo? Y ella en ese momento, me imagino esa mujer sorprendida haciendo algo que quizás para uno puede ser insignificante, pero yo creo que había algo en su corazón. Yo creo que sin duda era una mujer que no solo se rindió en ese momento a Él, sino que estaba rendida a Él. Y dijo, bueno, acá estoy. Si es acá, Señor, y si es tu voluntad, yo me entrego y voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Rendir mi tiempo, el orgullo, la comodidad de estar muy cómodo en un lugar, mirando todo alrededor, el miedo, las excusas, porque hoy no tengo, porque no puedo, o porque no me dieron algo que yo necesité en algún momento y por eso hoy estoy acá. El control, querer tener el control de todo. Esa parte de decir, quiero que esto sea de esta manera. ¿Cuántos son planificadores o les encanta planificar? Yo vivo con mi agenda, aunque cada vez la tengo ahí un poquito más descansada. Pero a mí este año voy a hacer esto, aquello y lo demás allá, y voy a ir allá y voy a hacer acá, ¿verdad? O sea, planificamos, soñamos y es hermoso hacerlo.
Pero muchas veces queremos tener el control de eso y queremos decir, yo quiero que sea así como yo quiero, porque me lo enseñaron o porque me gusta así. La autosuficiencia, creerme que yo lo puedo hacer solo, que en mi vida yo puedo hacer lo que quiera y no importa nada. El qué van a decir, no, qué van a decir de mí. Dios empujándome hacia algo, pero no, ¿cómo? Van a pensar que esto, que aquello, que lo de más allá. Y la indiferencia, que creo que esa es una de las males de este tiempo en toda la iglesia de Cristo. A veces en ese sueño pareciera profundo, adormecido en la distracción, adormecido, inyectado con algo que pareciera que está todo bien, está todo muy cómodo acá. Pero alrededor una necesidad. Y no solo es un tiempo donde uno entiende que es el último tiempo y que Cristo viene y somos la iglesia de este tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar así, de brazos cruzados, mirando todo pasar? Y el último punto dice, si podemos ver la imagen, ahí hay un pasaje referido a este, el Salmo 37:5, es un hermoso pasaje que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuántas veces nuestra vida y nuestro camino lo agarramos, lo aferramos de una manera tal que no se lo queremos dar a nadie? A nadie. La cultura de hoy hace que las personas sean cada vez más egoístas. Yo pongo ejemplo porque trabajo en la escuela y ellos no quieren, no, ¿para qué voy a tener familia? ¿Para qué voy a hacer esto, aquello? Sí, no, es mío, es mi vida, ¿verdad? Son mis derechos, es mi cuerpo y miren cuánta mentira, cuánta cosa queriéndose meter. Y la palabra dice, entrégame a mí todo tu caminar, tu vida, confiando que yo sé que es lo mejor para tu vida y sabiendo que yo voy a hacer. Cuando me bauticé a mis 11 años, cantábamos, alguien quizás se va a acordar, himnos. Soy de la época de los himnarios y crecí en ese tiempo y había un himno hermoso, hermoso, no sé si usted lo recuerda, que dice, yo me rindo a Él. ¿Alguien lo recuerda ese himno? Dice, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. ¿Lo quiere cantar una vez más conmigo? Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Y mientras las personas se bautizaban, qué hermosos los bautismos, y acá tenemos siempre una oportunidad de celebrar cantando esta canción. Y desde el día número 1, cuando conocí al Señor, y seguramente usted tuvo un momento donde se encontró con el Señor y decidió seguirle a Él. Si todavía quizás no estaba enterado, decirle que sí a Cristo es seguirle a Él y entregarle a Él. Y desde ese día yo dije, Señor, yo me rindo y hace lo que vos quieras. Tenía 12 años y uno podrá decir, ay, qué ilusión la tuya, sos tan joven, falta tanto por caminar. Y claro que sí, que me faltaba mucho por caminar. Y caminé, y también tuve etapas en mi vida donde no pude rendir. Y me costó, áreas de mi vida donde no se las quería rendir a Él, donde quería que sea mi voluntad. Mis emociones me jugaban en contra y tuve momentos donde busqué aún relaciones amorosas para
para saciar una necesidad y sabiendo que no era su tiempo. Pero Dios llega a tiempo. Y esto me permito decírselos a los solteros. No sé si hay muchos jóvenes porque anoche estuvieron en la confraternidad, pero cuando pasé ese proceso yo dije, bueno, ya está, Señor, te lo entrego. Mis amigas se casaban, tenían hijos, ¿verdad? Y yo estaba ahí como, bueno, Señor. Y fue el día, no me olvido, cuando yo realmente le entregué a Él eso y le dije, Señor, que no sea mi voluntad, pero no de palabras, ¿verdad? Porque usted sabe que nosotros cantamos muchas veces cosas lindas y decimos cosas lindas, pero cuando está ahí en el corazón y uno se dio cuenta que lo rindió a Él y que dijo, bueno, que sea como quiera. Y ese que sea como quiera fue como Él quiso. Porque mi plan no estaba irme 500 kilómetros lejos de mi familia, de mi iglesia, del lugar donde yo había crecido. Yo estaba sumamente cómoda en ese lugar. Y apareció por ahí con la cabecita agachadita porque pasaba desapercibido hasta que se interesó por mí, ¿no es cierto? Y ahí obviamente se tenía que hacer ver. Pero muchos conocerán la historia, pero fue ese momento. Y fue de una manera que yo no le esperaba, en medio de un campamento de jóvenes. Qué lindos son los campamentos de jóvenes para esto también. Amén. Yo soy, mi noviazgo y mi matrimonio también son fruto de un campamento de jóvenes. Así que no lo subestimen. Y nada más lindo que en el ámbito cristiano, conociendo a gente que ama a Dios y que quiere seguirle. Así que Padre, invierta también. Es hermoso. Y de ahí nació nuestra familia, nuestro tiempo, tener que decidir dónde vivir. Y claro que todo estaba muy bonito en la ciudad, teníamos trabajo, allá en la iglesia tiene una escuela cristiana, yo soy docente y todo lo que usted se imagina en mi deseo, ¿verdad? Pero había un plan de Dios mayor y fue tener que arrodillar y orar y decir, Señor, ¿hacia dónde? Y buscar la dirección junto con Diego, ¿hacia dónde? Y ya dentro de unos días va a ser 10 años que el Señor nos unió y me trajo a este lugar. Y yo sé que hay propósito, así como Él lo hizo conmigo, con cada uno de ustedes, con cada uno de los que los trajo acá y no a otro lugar. Hay algo que Dios puso en ustedes. Y el último punto que les quiero compartir es que para vivir ese tiempo debo morir. Debo morir. Debo morir a mi propio deseo, a mi necedad, como dice este pasaje, a lo que yo creo que es mejor y decir, Señor, acá estoy, te lo entrego, mi vida es tuya. Uno tiene que morir aún a sus propios planes. Voy a poner un ejemplo de la maternidad porque quizás me atraviesa, pero no se aplica solamente a esto. Morir a mi propia manera, forma. Aún tener hijos, somos muy cuidadosos en casa con eso. Y yo siempre dije, Señor, si este cuerpo es tuyo también, y si este es el lugar donde tendrán que venir hijos y tienen que nacer, acá está, no lo quiero mezquinar. Tampoco es que voy a tener 6 hijos, ¿no? Acá después me van a... Pero acá está, a tu tiempo. El embarazo de Samuel fue difícil para mí porque yo tenía el primero, todo muy lindo, y tener que decidir tener otro no es nada fácil. Pero Dios en un momento me habló y me dijo, este será tu hijo, este será su nombre. Me dio una palabra, ¿y cómo voy a hacer yo para desestimar eso? ¿Cómo voy a mirar hacia el otro lado? No, mi vida está muy linda. Yo trabajo, me gusta estudiar, cuántas cosas nos gusta hacer. Y tuve que morir en tiempos para hacer su voluntad. Y ahí tenemos el pasaje en Mateo 16:24. Dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga.
Y en sus últimas palabras, Jesús, en Lucas 22:42, dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y hoy cantábamos esta adoración que la canté toda la semana. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y yo pienso, yo un día le dije que sí a Cristo y le dije: Señor, yo te voy a seguir, te voy a servir y voy a hacer lo que quieras que yo haga. ¿Cómo puedo mezquinarle algo de lo que Él me dio, porque ni siquiera es mío? Aquel que me compró, aquel que se entregó completamente, aquel que tuvo que morir con su propio cuerpo, dejar su propia vida. Y también habrá tenido momentos de amargura, de tristeza, de ver que a su alrededor parecía todo mal. Pero Él tenía en claro que no había venido a la tierra para jugar a las bolillas, que bien se entienda. Él vino con un propósito y Dios le había dado una misión, una tarea, algo. Y así su camino fielmente hacia Él. Serle fiel a Él. Responder a ese amor que un día encendió mi corazón, que un día golpeó mi corazón, y que de ese día y para siempre hasta el último día. Y ¿sabe qué? Como decía nuestro pastor, no es perfecto nuestro caminar. Nos vamos a equivocar. Yo me equivoqué muchas veces, perdí el tiempo, me distraje. Pero ¿saben que Dios aún es tan bueno que aún yo, habiéndome equivocado, sus lazos de amor estuvieron y están siempre ahí para volvernos a traer, para mostrarnos el camino, para guiarnos por la senda, porque no nos deja solo. Él va con nosotros, aunque lo que tengamos que enfrentar sea difícil, aunque a veces esa voluntad sea un tiempo de desierto, porque Jesús también lo pasó, aunque a veces esa voluntad sea un tiempo de prueba. Pero ¿sabe qué? Dios cargaba mi corazón de que hay muchas personas, y quizás les pasa y me ha pasado, que están durmiendo profundamente, que quizás en su corazón, como decíamos antes, hay dolor, hay malas experiencias de cosas. Entonces, no, ¿para qué voy a hacer esto y aquello? ¿Y para qué voy a servirte, Dios, y esto y lo de más allá? ¿Y para qué voy a poner esto en tus manos, o aún para edificar al cuerpo? Porque lee Efesios antes de lo que habla Pablo. También habla de los dones, habla de los ministerios. ¿Para qué? Y esas cosas me limitan, nos limitan. Y empiezan a crear en el corazón una dureza tan grande. Pero ¿sabe qué? El único que está perdiendo el tiempo soy yo. Y estoy perdiendo el tiempo, los tiempos que Dios me dio para caminar y vivir en su voluntad. Y voy a terminar leyéndoles una oración de un librito que me lo regaló mi tía, que son oraciones, dice oraciones para orar por la calle, y lo he compartido a veces en algunos grupos pequeños, y se llama Tengo Tiempo. Dice: Señor, he salido a la puerta y fuera había hombres, iban, venían, marchaban, corrían, las bicis corrían, los coches corrían, los camiones corrían, la calle, la ciudad corría. Corrían para no perder tiempo, en persecución del tiempo, para atrapar el tiempo y para ganar tiempo. Hasta luego, Señor, excúsame, no tengo tiempo. Volveré a pasar, no puedo esperar, no tengo tiempo. Termino esta carta porque no tengo tiempo. Me hubiera gustado ayudar, pero no tenía tiempo. Imposible aceptar, me falta tiempo. No puedo reflexionar, no puedo leer. Me veo desbordado, no tengo tiempo. Tú comprendes, Señor, no tienen tiempo. De
de niños tienen que jugar y no les sobra el tiempo. Luego, en su adolescencia, tienen que hacer sus deberes y no tienen tiempo. Luego de más grandes tienen sus clases y tanto trabajo y no tienen tiempo. De jóvenes hacen deportes, no tienen tiempo. Recién casados tienen su casa, tienen que arreglarla, no tienen tiempo. Ya padres de familia tienen sus hijos, no tienen tiempo. Más tarde mayores se enferman y tienen que cuidarse, ya no tienen tiempo. Ya están agonizando, no tienen. Demasiado tarde, ya nunca tendrán tiempo. Así los hombres corren persiguiendo el tiempo, pasan sobre la tierra corriendo y apresurados y no llegan a nada, jamás les falta tiempo. Señor, tú que estás fuera del tiempo, sonríes aún al vernos batallar. Tú sabes lo que haces, no te equivocas cuando distribuyes cada cosa al hombre. Tú das a cada uno el tiempo y lo necesario para hacer lo que quieres que haga. Pero no conviene perder ese tiempo, malgastarlo, matarlo, pues el tiempo es un regalo que tú nos has dado. Señor, sí tengo tiempo, tengo todo el tiempo mío, todo el que tú me das, los años de mi vida, los días de mis años, las horas de mis días, todas enteras y mías. A mí me toca llenarlas tranquilamente y con calma, llenarlas bien enteras hasta los bordes, para luego ofrecértelas. Por eso, esta noche o esta mañana, Señor, no te pido el tiempo de hacer esto y aquello y lo demás allá. Te pido solamente la gracia de hacer bien a conciencia lo que tú quieres que haga en el tiempo que tú me das. Amén. Yo le voy a invitar a cerrar sus ojos y que podamos orar en este instante. Fue compartida y ella habla. El Espíritu Santo es quien nos dirige, quien nos direcciona, Él es quien nos habla. Pero lo que más cargaba mi corazón es rendir tu tiempo, rendir una vez más tu vida a Él. Porque la rendición no se trata solamente de un momento, se trata de cada día. No se trata solamente del momento en que lo conocí a Él o que me bauticé, donde hice pública esa fe y donde aún me comprometí con Él. Se trata de cada día de mi vida. Cuando me levanto y digo, Señor, acá está mi día, mi vida. Y puedo decir estas palabras de Jesús, que no sea mi voluntad, sino la tuya. En las etapas de la vida en las que nos toca estar, los que somos padres con nuestros hijos, que no sea mi voluntad, mi propio deseo, yo quiero que sea esto, que sea aquello. ¿Estás aquí? Si Dios lo trajo a mi casa y a mi hogar, es para que pueda enseñarle el camino para ir a Cristo y encontrar en Él la verdad para su vida y acompañarlo y animarlo, a pesar de que quizás en mi deseo no estaba que Él sea eso. Quizás yo soñé eso para mi hijo. Y hoy quizás hay padres que aún tienen que morir a su propio deseo sobre sus hijos, que los han herido durante mucho tiempo, que los han juzgado, o que no han podido ver en ellos el valor que Dios les dio y el propósito que Él les dio en esta tierra, porque Él no trae a nadie por casualidad. Y así como no lo hace con nuestros hijos, no lo hizo con ninguno de ustedes. Él nos trae en un tiempo, nos ha hecho nacer en un momento y aún nos ha hecho transitar por momentos quizás difíciles, de pruebas. Quizás el día que le dijiste sí al Señor, pareciera que el camino era prueba y prueba y difícil.
también, en el patrón. corazón para que cada uno de nosotros pueda hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, sin buscarlo de otro, sino lo que Dios me dio a mí. No importa cuál sea, dónde sea, pero serle fiel a Él, serle fiel a Cristo, al que se entregó completamente por mí. No le estoy siendo fiel a una persona humana, lo estoy haciendo a Él, porque aún entiendo que la iglesia es su iglesia, que Él es la cabeza y que Sí. yo soy siervo a Él. Re. Yo le sirvo a Él, yo me entrego a Él y quiero darlo Mi. todo por Él. Es fácil Lamador. cantar, oh, aquí está mi vida, sí Señor, quiero sostenido menor. servirte. Mi. Pero cuando Dios te Re. pide tu tiempo, cuando te pide morir a Sí. algo, ¿qué pasa con esas palabras? Re. Muchas veces se diluyen. Cuando de su corazón Sí. hay dureza, hay orgullo, Re. hay dolor, hay heridas. ¿Sabes que el Señor las sabe muy bien? El Señor sabe, aun de los momentos quizás injustos, de dolor, Él lo sabe. Pero ese no es el lugar
sostenido, va a bajar. Fa sostenido. Mi. Re. Mi. Dice, y viviré para adorarte, mi rey. Mi. Quiero responder a ese amor. Este es un tiempo personal con el Señor. Espíritu Santo, solo para adorarte, solo para agradarte a ti. ¿Te animás a hacer una última cosa en esta mañana? Ahí donde estás. Levanta tu mano al Señor y hace de esto tu oración. Y decirle, Señor, una vez más. Señor, una vez más. Me rindo por completo a ti. Haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer con mi vida. Yo quiero serte fiel y seguirte a ti. En cada caminar, en cada etapa de mi vida, quiero servirte Re. a ti, Jesús. Mi. La. Si menor.